Pa. ¿Cómo le va, audiencia? ¿Cómo están? Uno dice cómo están y en realidad no sabe a quién les habla hasta que se empiezan a conectar. Pero bueno, hoy vamos a hacer un, un vivo con una colega que bueno, nos hemos conocido hace poco, pero nos hemos conocido en esto de trabajar juntos y en esta vinculación con un montón de referentes de la educación, de la risoterapia. Bueno, en este caso yo vengo de la lúdica. Ella es una médica que viene haciendo que viene haciendo un estudio sobre la risoterapia y que va a ser docente de un instructorado en risoterapia que empieza en julio, el 12 de julio. Ya vamos a estar difundiendo por ahí, por las redes y por mail y por distintos lugares. Se vienen un par de actividades de difusión para contar un poco en qué consiste la risoterapia y algunos ejercicios de otras disciplinas relacionadas a la risa. Porque bueno, sabemos que la risa tiene un montón de beneficios, y también sabemos que podemos engañar a nuestro propio ser de reírnos sin ningún motivo. Ahí está, ahí se conectó. Es decir, podemos reírnos y forzar la risa, aún así parezca falsa porque se nos producen los mismos beneficios cuando... A ver, pará, voy a resolver esto. Bueno, les decía eso de esto que a veces nos reímos, no necesitamos un motivo externo para reírnos. Así que bueno, ahí se conectó Lucía. ¿Cómo andas, Hola, ¿cómo Lucía? estás? ¿Qué haces, Adrián? Bien, acá, contento, explicando un poco sobre esto de reírnos, aunque sea falsa la risa al principio. Empecé por el tema de la risa, digamos, ¿no? Básicamente. Ahora contarás vos de qué consiste lo que vas a hacer en el instructorado, lo que voy a hacer yo. Pero bueno, si querés empezamos por ahí. ¿Querés que te haga algunas preguntas y después me haces vos algunas preguntas? Dale, yo creo que podemos aprovechar la oportunidad que, bueno, nos conozcan un poquito más la historia de dónde, cómo es que llegamos, de dónde venimos así rápidamente y cómo nos hemos conectado con el tema de la risa, ¿no? Porque venimos de ámbitos súper diferentes, pero tenemos esto increíble que es la risa en común. Así que bueno, si gustan ahí para los que están, que tal vez no me conocen, yo soy la doctora Lucía Acevedo y por esas cuestiones de la vida hemos contactado a una persona que tenemos en común, que hoy no está con nosotros, pero la van a estar viendo pronto, que es Gabriela Morán, y que también con ella nos hemos conectado a través de este objetivo de la risa, ¿no? Y eh, nosotros estamos muy ligados y muy conectados con este objetivo de poder expandir esto que parece que fuera algo que, como decías, ¿no? Tenemos que a veces como forzar o comprometernos con esto de reírnos. Y en realidad es solo porque, bueno, con el trajín de la vida que llevamos, con los niveles de estrés que vivimos, con las situaciones externas que ocurren y que a veces nos dejamos absorber, vamos perdiendo esto que es algo maravilloso, que es este recurso interno que nos permite expandir nuestra creatividad, expandirnos nosotros como seres humanos y también, esa es la parte donde más me voy a enfocar yo, construirlo, digamos, como, llamo yo, nuestra propia medicina, ¿no? Porque tiene muchísimos beneficios a nivel de nuestra salud. Así es, así es. ¿Querés hablar un poquito de tu historia como médica, de cómo llegaste a este camino? Sí, este camino, bueno, yo siempre digo, ¿no? Es el camino que no es el que uno va eligiendo, sino que es el que los pacientes te van enseñando. Yo empecé con todo el ímpetu, ¿no? Como la mayoría de los médicos, haciendo mi residencia en medicina interna, en clínica médica, también la conocemos allá en Argentina, sí, y prácticamente empecé en el área de emergencia, ¿no? Entonces el paciente, cuanto más acostado y a veces más me apasionaba esto, ¿no? Si estaba, parecía como más, no sé, podría decir
estropeado, roto, grave, agudo, donde más me parecía que podía impactar en este cambio de enfermedad a salud, ¿no? Luego a lo largo del tiempo uno afortunadamente va creciendo, va evolucionando y lo que te digo, vamos siguiendo también las pistas que los mismos pacientes nos van poniendo y empiezo a descubrir otras cosas. Luego me dediqué a la parte de dolor, porque bueno, el dolor es una parte o un motivo de consulta que a nosotros como médicos nos llega muchísimo y la realidad es que a todos los especialistas, ¿no? Nos llegan pacientes con una consulta por dolor. Y estos pacientes también me empiezan a mostrar que hay algo más allá de toda esta parte física. Y el año pasado puntualmente, digamos, me propuse todavía investigar más y promocionar más, ¿no? Como forma hasta de prevenir enfermedades. ¿Qué pasaría si nosotros no solo nos ocupamos de la enfermedad cuando llega, sino de atender todas estas cosas que ya tenemos? Por eso digo que son recursos y que nos permiten prevenir un montón de circunstancias que claramente cuando ya las tenemos, por supuesto que no las queremos tener, pero a veces no somos proactivos para lograrlas. Y la risa es un recurso que siempre tenemos disponible, que no depende de nada externo, no la tengo que ir a comprar, no dependo ni siquiera de que venga alguien y me haga reír, simplemente evocando un recuerdo, una memoria, una palabra, algo que pasó, o simplemente imaginándome una situación graciosa, puedo evocar esta que va a terminar como una respuesta que es la risa, ¿no? Con todos los beneficios que tiene. Entonces, realmente me parece que es algo que tenemos que promocionar muchísimo más allá de, por ejemplo, bueno, hágase un control de azúcar anual, ¿no? O el control de la presión, o todos los otros controles que sabemos y está demostrado que son beneficiosos, pero de esto no hablamos tanto y menos como profesionales de la salud, ¿no? Sabiendo también que muchas veces tenemos este como poder que nos da lo académico, entonces, ¿por qué no usarlo para estas cosas que son increíbles también, ¿no? Qué bárbaro lo del poder del académico, como vos decís, ¿no? El médico como una autoridad. Entonces, utilizar ese lugar de poder o ese lugar de autoridad para hacer estas cosas que son tan sanas es fundamental, digamos, ¿no? Es una forma también de democratizar la risa, porque es muy loco. Yo descubrí el yoga de la risa y la risoterapia y dije, mirá qué loco que esto está tan a mano, es gratis, es contagioso, genera tantos beneficios. ¿Cómo puede ser que no lo haya sabido antes? Y que uno en la cabeza tiene esto de necesito un humorista para reírme. Qué sé yo, me río cuando veo Capusotto, me río con los memes, me río con un blooper. Pero reírse de manera así como forzada al principio o con algún ejercicio de manera más natural, es brillante, recién veía un video que decía que es como le haces masajes a toda la cara, que tenemos más de 400 músculos en la cara y que además es un masaje al diafragma, reírse, ¿no? Y Claro. eso es fantástico. Sí, porque, digamos, con el movimiento, sobre todo cuando llegas tal vez no con una sonrisita, claramente movilizas músculos de la cara. Pero cuando lográs experimentar esa carcajada, que es lo que genera un cambio súbito con una contracción y relajación muscular, se moviliza este diafragma que permite la gran inspiración de aire y soltar ese aire cuando se da la carcajada, ¿no? Y entonces ese músculo que vos mencionas, que es el diafragma, es el que también termina movilizando parte incluso hasta de la circulación, porque actúa ejerciendo como una función también de movilizar nuestros pulmones y todo ese cambio que se realiza, esos cambios de presiones generan cambios a nivel, digamos, hemodinámico y hasta de nuestros vasos linfáticos. Entonces también genera todo un estímulo a nivel inmunológico. Este, entonces, la verdad que son increíbles los beneficios que tiene y que yo creo que son mucho menos conocidos si uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué beneficio tiene la risa y qué beneficio tiene una aspirina, ¿no? Tal vez la gente tiene mucho más consciente de qué es lo que hace una aspirina y de la risa te puede decir una o dos cosas, ¿no? En cambio, ¿quién no se ha tomado una aspirina y ha hablado con otros y incluso hasta de pasillo, ¿no? No, ¿por qué no te tomás
una aspirina o te tomás tal analgésico. Y sin embargo, no nos recomendamos estas cosas que son increíbles. Y contame un poco de lo que es la formación en este ámbito. ¿En qué consiste la formación y en qué consiste el instructorado de risoterapia que se viene ahora en julio, que dura 4 meses? Contémosle un poco a la gente de qué se trata la cosa, ¿no? Bueno, la idea de este instructorado es, eh, digamos, transformar este recurso, ¿no? En algo que sea no solo es un recurso personal, sino que yo lo pueda gestionar como una habilidad para que esté a través de mi persona, que me voy a formar como instructor, pueda facilitar este recurso a otras personas, que pueden ser desde el ámbito de la salud, que tal vez es como el más conocido, ¿no? Pero no solo desde el ámbito de la salud, porque ahí podríamos hablar grupos de pacientes, pacientes con enfermedad crónica, o incluso en hogares o asilos, en donde hay personas que tal vez no tienen estas oportunidades como otros de estar generando este recurso solitos, ¿no? Entonces, a través del día a día, nosotros como facilitadores podemos ayudarlos y acompañarlos a la gestión de esto que, como hablábamos de otra vez, no es una terapia, pero sí puede tener un efecto terapéutico. Y luego hasta el infinito, ¿no? Porque también sabemos que puede tener un efecto a nivel de gestionar distintas dinámicas a través de la risa que generen un cambio en este tan famoso y medido clima laboral, ¿no? Ahora que se habla tanto de el clima organizacional, las empresas saludables, este ámbito que a veces se convierte en un ámbito tóxico en el cual pasamos tantas horas de nuestro día a día, ¿no? Sea la actividad que hagamos, realmente de nuestro día, las horas despiertos muchas veces las pasamos más en el trabajo que en nuestra casa, porque en nuestra casa estamos un ratito y nos vamos a dormir, pasamos tal vez más horas durmiendo, ¿no? Salvo o a excepción de fines de semana. Pero en el trabajo también esto nos permite generar ciertas dinámicas, favorecer determinados climas y que sea, por supuesto, un potenciador de la creatividad, de generar mejores soluciones. Sabemos que una de las cosas que genera la risa es un cambio en la oxigenación y lo mismo pasa a nivel cerebral. Permite que se haga un switch en las ondas cerebrales, casi como si alcanzáramos un estado meditativo. Y sabemos que cuando logramos esos estados, que yo los meto un poco en esos estados que se llaman estados de flow, realmente podemos alcanzar mejores ideas, mejores soluciones, muchas más opciones que cuando estamos solamente en un ámbito de mucho estrés en el cual nuestro enfoque inmediatamente va a la supervivencia y va a resolver la cuestión, y por eso no podemos resolver el problema, porque estamos metidos en el problema. Entonces esto puede ser una herramienta mágica para esas situaciones también. Sí, vos sabés que Einstein decía que no se puede resolver un problema desde el mismo estado de conciencia en el cual se creó. Entonces, este tipo Exactamente. que nos pongan en ese estado de flow o nos abra la percepción o haga emitir otras ondas cerebrales, está buenísimo. Son secretos que se han develado en la humanidad que hay que conocerlos y hay que compartirlos, digamos, ¿no? Y es muy importante el rol de los instructores en risoterapia porque lo que hacen es garantizar espacios donde la gente se junte a reírse y donde se sane eh, terapéuticamente con estas cosas, digamos, ¿no? Yo creo que no sé muy bien la definición de terapia y la diferencia con un efecto terapéutico. No sé cuál es la diferencia. Vos decías que no es una terapia, pero que tiene efectos terapéuticos. ¿Podés explicar un poquito desde la medicina en qué consiste eso? Sí, desde la medicina nosotros, por ejemplo, tenemos claro que hay determinadas acciones que no son solo farmacológicas, ¿no? No nos remitimos solo al mundo de la pastillita o determinada sustancia química o eh, que a veces, bueno, nosotros llamamos droga, pero claramente no son ese mismo tipo de drogas que tal vez son de abuso o de otro estilo, pero que generan un efecto terapéutico, ¿no? Cuando nosotros, luego de estudiar y se hacen distintas investigaciones,
se llega a la conclusión de que tiene ese efecto terapéutico que puede actuar sobre tal o cual enfermedad, ¿no? Hay otras situaciones u otras, digamos, ¿cómo llamarlo? Digamos, otros recursos que se pueden utilizar que no están mediados, digamos, por esto que acabo de decir, ¿no? Sustancias químicas o fármacos y que también tienen un efecto terapéutico. Y muchas veces lo que hacemos es a veces mezclar este concepto de terapias donde a veces está bien usado y a veces no. ¿Por qué? Porque no está demostrado que tenga científicamente avalado este efecto o esta condición como para darle el nombre de que es una terapia. ¿Por qué? Porque no ha seguido determinado procedimiento, determinada validación, con todos los requerimientos o exigencia de las ciencias, ¿no? Pero eso no quita que no pueda tener un efecto terapéutico, ¿sí? Que dado el efecto que se genere en esa persona o en ese individuo en particular, nosotros lo que observamos es que muchas veces se generan cambios, ¿no? En esa persona, depende de lo que sea. Por ejemplo, está estudiado, ¿no? El efecto beneficioso que nosotros lo llamamos como un efecto placebo, ¿no? Donde no le estamos dando nada y que es un efecto que se observa en personas donde, sin saber, ya estaba seteado así por determinado estudio, le estamos dando algo que en realidad no tiene un medicamento, fármaco, y que la persona cree que sí, y ese convencimiento, ¿sí? Esa creencia de que sí está tomando tal cosa que le va a ser beneficiosa para tal enfermedad, le genera cambios a nivel bioquímicos y en su cuerpo, ¿no? Y le genera un efecto de la misma magnitud que si hubiera tomado el fármaco que tomó otro grupo en estudio, ¿no? Esto se hace en estudios. Por supuesto que cuando damos un medicamento no le decimos que te doy un medicamento y en realidad le estamos dando un placebo, ¿no? Cuando se da un medicamento es porque le damos un medicamento. Esto es solo para el ámbito de estudios. Pero este efecto está muy bien estudiado. Y por eso podemos decir que aunque haya sido un placebo, tuvo un efecto, digamos, terapéutico. ¿Y de dónde surge si no le he dado nada? Surge desde el efecto que hizo internamente en esa persona. Entonces, hay distintas cosas, sí, El propio poder de sanación que tenemos, el sistema sanador que tenemos, ¿no? exactamente, es increíble. Y por eso en este caso, digamos, cada vez están siendo más estudiados en los últimos años con todo este auge de las neurociencias y sobre todo con los avances que se pudieron hacer en los distintos estudios a nivel de la resonancia magnética, que por supuesto el cerebro es un área donde no es tan fácil hacer algo de estudio porque no es un órgano que podemos invadir, digamos, no es algo agradable para los pacientes, incluso antes se estudiaba mucho a nivel de, por ejemplo, electroencefalograma, ¿no? Pero a veces, bueno, no podemos recurrir solo a esto y no podemos recurrir a otros estudios que sean invasivos, ¿no? No es algo a veces que podamos medir, pero en los últimos años ha habido una serie de avances que nos ha permitido como descubrir más sobre todo lo que pasa aquí dentro, que antes era un territorio realmente como muy desconocido. Además, no podemos hablar solo de un área que es específica de la risa y nada más. En el cerebro se activan toda una serie de conexiones en distintas áreas del cerebro que se encienden, digamos, o se activan con la risa y además como, digamos, para generar la risa y como consecuencia de la risa. Entonces, toda una serie de cambios increíbles en muchísimas áreas cerebrales. Y lo mismo pasa también en el resto del cuerpo. Entonces, ahora sí podemos hablar con un poquito más de contundencia sobre ciertas cosas, pero sigue siendo un territorio bastante desconocido y por descubrir. Lo que sí sabemos es que es algo bueno, ¿no? Y que es algo reproducible y que realmente vale la pena multiplicarlo. Esto es lo que buscamos a través de este instructorado, de generar digamos, estos instructores como facilitadores o agentes multiplicadores de este recurso.
y que lo puedan usar tanto, digamos, para algo personal, para su área de trabajo, ya sea de salud o no, y que puedan impactar en las personas a través de hacer disponible, generando, digamos, despertando este recurso en otros. Sí, bueno, concretamente el instructorado, yo cuento un poquito, empieza el 12 de julio, vamos a hacer Ujú. una previa de difusión, un par de actividades previas de difusión a los cuales la vamos a estar invitando a la gente para que entren en contacto con esto y puedan conocer más en profundidad de qué va la cosa. Y dura 4 meses. Cualquier cosa pueden escribirnos por Instagram y bueno, le vamos a pasar la información y todo lo que necesitan saber para inscribirse. Es una certificación internacional, eso también hay que saberlo, o sea, no es un curso cualquiera, no es un taller, sino que realmente te da la posibilidad después de ser instructor y es una salida laboral, una salida terapéutica, una salida social, un espacio de compromiso y activismo con la sociedad, porque la verdad que nada más lindo que trabajar riéndose y que trabajar convidando la risa, digamos, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. Y yo, en lo personal, bueno, a mí me invitó a partir de un par yo quise hacer un instructorado en yoga de la risa, me enteré por ahí, le escribí a la organizadora, que era Gaby Morán, y Gaby Morán le paso mi página web, que es labodejuegos.com. Yo también doy cursos de juego, y Gaby Morán me dice, uy, ¿cómo no te conocí antes? Entonces ahí una relación muy linda, en donde me invitó a formar parte, con mucho orgullo, lo cuento, y mucho honor, de ser docente en este instructorado. Yo estoy con un proyecto que se llama Laboratorio de Juegos, ya la gente lo conoce porque la verdad que se ha expandido a miles de personas este año, mucha gente ha pasado por ahí y se han creado muchos juegos. Y en ese laboratorio de juegos, como el nombre lo dice, lo que enseño es a inventar juegos, ¿no? Analizar el juego desde un punto de vista como si fuéramos científicos de juego, descomponerlo y conocer estructuras que nos permiten después inventar los propios y independizarnos de estar copiando y pegando, de estar robando por ahí, estar reproduciendo cosas que se hacen hace mucho. A veces uno toma ideas de otros, ¿no? Pero básicamente la apuesta es por una actividad original. Entonces yo explico algunas cuestiones relacionadas a esas mecánicas del juego que le llamo, y se me ocurrió aplicar esto al mundo de la risa, es decir, darle herramientas a los instructores para que después puedan crear sus propias dinámicas eh, para los trabajos grupales o los trabajos que vayan a hacer en hospitales, en centros de salud, en trabajos, en empresas, en escuelas, donde sea. Entonces lo que vamos a ver en mis clases, eh, que es una vez cada un mes, una vez por mes, un laboratorio de juegos en donde voy a explicar el manual práctico para aprender a inventar juegos, que es un manual que es de mi autoría, en el cual explico todas estas cosas y es el que uso en los cursos para transmitir estas ideas, que es muy efectivo. Como te decía, se han creado más de 600 juegos en tiempo real, más o menos en 10-15 Increíble. minutos. Yo llamo la máquina de inventar porque la verdad que es como una creación que a su vez crea. Y bueno, a los que quieran conocer el laboratorio de juegos, pueden hacer ese instructorado y tener la oportunidad de también vivenciar esta experiencia. Así que bueno, contanos vos un poquito qué vas a hacer, cuál es tu rol en ese instructorado y desde dónde lo abordás. Bueno, la parte mía tiene que ver con conectar no solo, digamos, la parte de cuáles van a ser los beneficios para la salud, que claramente un poco son los que poquito venimos contando, porque realmente es súper amplio, nos vamos a meter con mucho más detalle sobre qué es lo que genera la risa a nivel de nuestra salud, ¿no? A nivel del sistema inmunológico, cardiovascular, todos los cambios que se generan, incluso a nivel glandular, los cambios digamos, nos resetean a un nivel como si fuera de calma, ¿no? Entonces bajando el estrés y como consecuencia bajando todos esos cambios hemodinámicos y metabólicos que tienen que ver con el tema del estrés. Entonces es como realmente con una acción se empiezan a disparar otras que empiezan a constituir un círculo virtuoso para nuestro cuerpo. Entonces vamos a hablar de toda esa parte, de todos los beneficios, y realmente nos vamos a meter un poquito
tampoco a tanta profundidad porque no necesitamos tal vez saber con tanto detalle y como te decía, hay cosas que todavía quedan por descubrir con un poco más esta parte que tiene que ver con la neurociencia, con estos cambios a nivel eh, neurológicos, cuáles son las áreas que más nos impactan. Después, si hay alguna situación particular donde el hecho de disparar esta risa o esta carcajada podría llegar a tener alguna consecuencia adversa, cuáles son esas situaciones que, por supuesto, como facilitadores o como instructores tenemos que conocer, como siempre, ¿no? Que le preguntamos a alguien porque pueda tener rarísimas situaciones donde esto puede estar tal vez no contraindicado al 100, pero sí hay que tener cierto resguardo, ¿no? Entonces eso es importante saberlo y de ahí, por supuesto, expandir a todo lo que tiene que ver un poco con la historia de cómo viene todo esto de la risa, que viene muy, muy ligado a situaciones o casos muy especiales de determinadas personas que padecieron ciertas enfermedades y que encontraron este camino de la risa como un camino para sanar sus enfermedades, ¿no? Entonces vamos a contar y meternos un poco en esa historia, que incluso con muchísima mayor dificultad lo lograron, porque en esas épocas, si ahora hay poco como para poder estudiarlo y tener al 100% determinadas certezas que a veces nos gusta tener, en aquellas épocas, pero muchísimo menos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, lograron obtener estos beneficios de la risa y empezaron a expandir esta hipótesis, ¿no? De qué pasa si la risa resulta que es sanadora, ¿no? O resulta que tiene este efecto terapéutico y que, por supuesto, ahora hay muchísimo más evidencia que en aquellas épocas. Así que nos vamos a ir metiendo por todos estos temas, luego estrategias, por supuesto, para desencadenar esto de la risa a nivel de lo que yo puedo manejar físicamente, de mis pensamientos, cómo es que voy generando determinadas ideas, cómo puedo generar, y acá nos apoyamos mucho de lo que sabemos del coaching, la programación neurolingüística, cómo podemos cambiar, a veces cuando no podemos cambiar nuestras ideas, hacemos un cambio corporal y cuál es el efecto a nivel de nuestros pensamientos, ¿no? Cómo cambia toda esa conformación neurológica que nos permite cambiar un pensamiento. Parecería que es algo extremadamente raro, porque muchos de nuestros pensamientos están como grabados a fuego, pero es, por supuesto, posible. Y a veces muchas personas tienen, como vos decís, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, yo no soy creativo, pero luego se ponen a jugar y disparan una creatividad increíble, ¿no? Son como distintas formas de entrada y es importante esto del autoconocimiento y saber cuál es la mejor vía para cada uno. Aparte uno se conoce en el juego. Había una frase por ahí que leí hace poco que decía, uno en una hora de juego puede conocerse más que en un año de conversación, ¿no? O sea, como esto de lo que mostramos en el juego, la verdad que es hermoso. Y cómo somos, por ejemplo, cuando jugamos un juego de mesa o un juego de recreación, eh, nada, nos mostramos tal cual somos libres, somos auténticos, somos espontáneos. Entonces, eso aplicado y sumado a la risa, la verdad que es, nada, tiene efectos. Intuitivamente ya suena bien. Así que los invitamos para ir cerrando y dejar a la gente un poco con ganas de preguntar y de saber más. Instructorado en risoterapia, 12 de julio, dura julio, agosto, septiembre, octubre. Y bueno, vamos a estar ahí, somos 4. Así que los invitamos a ser parte de esto y a preguntarnos lo que quieran saber. Y bueno, pendiente que en esta semana se vienen actividades de promoción y de difusión, así que vamos a estar compartiendo por acá. Hoy Sí, vamos, faltaron dos colegas, pero vamos a hacer vivos los martes en este sí, también horario. para que las puedan conocer a ellas. Una es Gabriela Morán, la otra es Alejandra Gómez Espadaro, que también nos van a acompañar y desde su saber, desde su experiencia, bueno, Gaby muchísimo más, por supuesto, que lleva años en el tema de la risa, vamos a dar cada uno nuestro mejor, digamos, expertise puesto en juego justamente para esta formación, ¿no? Y algo que me encanta es algo que dijiste, ¿no? Qué mejor que poder
que en tu trabajo puedas reírte, ¿no? Entonces, realmente, un trabajo saludable es este, ¿no? El otro es esta parte lúdica que vos contás, de cómo te podrías también formar y capacitar como para desarrollar toda esta parte de los juegos, en la cual, mientras estás trabajando, estás siendo saludable con vos y también expandiendo esto para los demás, ¿no? Así que la verdad que es Claro, increíble, me encanta. es incompatible con el estrés, porque si yo me estoy riendo, ¿Sí? bueno, me dieron ganas de reírme ahora un poquito, digamos, ¿no? Para... Nos falta Gaby, que es la que saca el as bajo la manga y nos hace reír constantemente. Mirá, yo me pongo a pensar en lo que va a ser en algunos encuentros que hemos tenido y inmediatamente, como lo tengo tan asociado, se evoca, digamos, la risa instantáneamente. Fíjate que se me dibuja la sonrisa cuando en realidad nadie contó un chiste, ni pasó nada gracioso, ni bloopers que podrían pasar. Pero simplemente el recordar, digamos, esos momentos que hemos compartido, incluso, digamos, chiquititos, imagínate lo que puede ser toda esa formación donde permanentemente estás, vamos a hablar muy en serio, porque la risa es un tema serio, pero con seriedad igualmente vamos a estar evocando la risa permanentemente, así que ya desde ese lugar la experiencia es buenísima, así que la van a pasar genial Mira, y se van a llevar muchísimo. había un juego, una actividad, una dinámica que era como esto de no necesitamos algo externo para reírnos, sino nos vamos a reír de nosotros mismos. Entonces uno se va a señalar y cuando te señalás largás la carcajada, ¿no? Así como... Entonces, Te autoestimulás. claro, como que soy yo, ¿no? Así como, bueno, bueno, nos vamos con esto, Buenísimo, buenísimo. Va, saludando y ahí invitando. veo fíjate que ahí veo que ahí están preguntando información, participar, la formación. Bueno, ahí les vamos a dejar el correo, bueno, lo mismo si lo conocen a Adrián, le pueden escribir a Adrián, o directamente a instructoradoenrisoterapia@gmail.com y siguiendo nuestras cuentas, la de Adrián, doctora Lucía Acevedo Coach, eh, ahora no tengo acá presente la de Ale Gómez Espadaro, también, que es la otra docente. Hola Silvia. Y la cuenta de, el instructorado, que la vamos alimentando de a poquito, que también está en Instagram, instructorado en risoterapia, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces, siguiendo todas esas cuentas, también nos van a poder encontrar y van a estar presentes en estos vivos, donde esperamos la próxima puedan conocer también a Ale, que se presente, que nos cuente un poquito más qué es lo que nos va a traer, también de nuevo con Gaby, que ella nos va a traer toda su experiencia, y bueno, estando al tanto, también ahí podemos responder sus preguntas. Y sobre todo porque, bueno, se viene, recordarnos la fecha, el sábado, No, el lunes 12 de julio y una vez lunes por 12 de julio. el lunes a las 9, a las 7 de la tarde. No, no, Eh, el que vas a hacer de juegos. Voy a hacer un laboratorio de juegos de la risa, Es, vinculando los ejercicios de la risa con la creación de juegos y la creación de risas, digamos, ¿no? Esto que yo hacía recién con el dedo, lo podemos hacer cortando una papa y riéndonos cada vez que cortamos la papa. Entonces, así como esas cosas, vinculándolo con las historias de la lúdica, con las historias que uno puede contar vinculadas a un juego, vamos a ir desarrollando y vamos a hacer una masterclass enfocada en eso, gratuita. Así que bueno, cerremos, invitemos a la gente a escribirnos por privado, ahí las derivamos al mail o le mandamos el PowerPoint y va. el martes que viene, ¿te parece? Nos vemos martes que viene, 16 horas de México, o sea, 4 de la tarde de México, 6 de la tarde de Argentina y cualquier otro lugar del mundo, ahí nos consultan y les vamos diciendo el horario. Un Claro, abrazo a porque todos. esto es Sí, internacional, esto es internacional, así que bueno, claro, ojo al tiempo. ojo con los horarios. Ahí nos estamos viendo, un abrazo Adrián, un placer habernos encontrado y bueno, nos vemos la semana próxima. Chau, chau.